¿Qué tipo de arma me vendría bien para mi build? Esta pregunta la he escuchado muchas veces, no solo para aquellas personas que están empezando, sino también para los que llevan tiempo jugando, ya sea para cambiar de arma o para cambiar completamente su build. Y ojo, porque aunque sea un arma del inicio del juego, os aseguro que muchas se podrán mejorar hasta convertirse en tu arma favorita para toda la aventura. Bienvenido gente, espero que estéis pero que muy bien, porque aquí os traigo una primera parte de las mejores armas según tu build al inicio del juego. Y os diré que estoy preparando más cositas para ayudaros con vuestras builds, así que no dudéis en dejar un buen like si te gusta mi contenido. Ahora sí que sí, vamos al lío. Como ya he dicho, estas armas que voy a mencionar se pueden conseguir prácticamente desde el inicio del juego, así que si pensáis en un arma mucho más avanzada, por ahora no toca en esta guía. Lo que haremos es clasificar las armas según los escalados y atributos que necesitas para tu build. Vamos a comenzar por una build enfocada principalmente a fuerza. En este caso os nombraré el espadón. Se trata de una espada colosal con la habilidad de pisotón y tajo vertical. Os aseguro que si la mejoráis puede convertirse en un arma destructiva, ya que como veis escala muy bien a fuerza, con un buen daño inicial y amplios ataques. Además podéis añadir una ceniza potente y sería bestial para toda la aventura. Esta arma podrás encontrarlo en la caravana que está al lado del sitio de gracia Ruina de Kaelen. Vamos ahora con una build enfocada a la destreza. En este caso os diré dos armas que podéis conseguir. La primera es la increíble hoja doble con su habilidad tajo giratorio, muy rápida para usar contra uno o varios enemigos. Podrás conseguirla en la ruina abrazada por el dragón. Tendrás que usar el caballo para poder hacer salto doble hasta aquí y bajar para abrir el cofre. La segunda arma que os recomiendo es la Uchigatana, arma principal del samurái y que podéis conseguirla para cualquier clase con destreza. Lo mejor de esta arma es que provoca hemorragia, además de ser muy rápida. Podréis encontrarla en un cuerpo dentro de las catacumbas de la muerte. Quiero un arma para mi build de inteligencia para los hechizos. En este caso el más sencillo, además de ser muy efectivo, es el bastón de meteorito, el cual incluso potencia los hechizos tipo gravita. Buenos atributos para comenzar, y podrás conseguirlo en la ruina de la Rúa de los Sabios, en un cadáver que está colgando en una ventana. Y sigamos con la magia, en este caso con un arma para la build de fe. Hay dos sellos que podéis conseguir. Uno es el sello de los dedos que podrás comprar con el NPC de la gemela que hay en la mesa. El otro es el sello de la comunión dragontina, el cual potencia los hechizos de dragones como su nombre indica, y en este caso se requiere tanto fe como arcano. Puedes conseguirlo en la tumba abandonada del comienzo, solo que en este caso deberás usar llave de espada de piedra para poder buscarla. Ten mucho cuidado con la maquinaria que te irás encontrando y llegarás a una bifurcación donde el camino va hacia arriba y abajo. Utiliza el camino que va para arriba y podrás encontrarlo tras matar a este enemigo. Vamos con arma enfocada para una build de fuerza y destreza, ambas. Aquí tenéis dos buenas opciones. La primera es Colmillo de Sabueso, una de las espadas más valoradas por su potencia, además de provocar hemorragia. Posee una habilidad llamada Delicadeza del Sabueso, que es efectiva por su daño y por alejarse del enemigo rápidamente. Quizás de las mejores armas para esta build que podrás usar en toda tu aventura. Puedes conseguirla en la cárcel eterna del Sabueso Desolado al matar a Darry Will. La otra espada es la conocida Claymore, que necesita algo más de fuerza pero equilibra muy bien con destreza. Esta arma podrás encontrarla en una habitación a la derecha de la hoguera del castillo de Morne.
Comienza con mucho daño, como veis, además de buena protección contra daño. Para aquello que usáis fe en combinación con fuerza o destreza, o ambas en la build, la mejor arma que podéis conseguir al inicio se llama Guadaña Alada, con buen daño tanto físico como sagrado. Un arma con buen alcance y que además provoca hemorragia. Puedes encontrarla en las ruinas de la Necrohondonada. Al bajar por la escalera verás una puerta en una habitación que te lleva al cofre. Le toca el turno a un arma para tu build de fuerza más inteligencia. Y estamos hablando de la espada de cristal, donde combinará la potencia de ataque físico con mágico, además de poseer buena protección contra daño. Tiene una habilidad llamada tajo giratorio, que se puede spamear bastante para no dejar respirar a los enemigos. Podréis encontrarla en un cuerpo al cruzar el puente de la aldea de los albináuricos. Y vamos con un arma para la build de destreza más fe, llamada lanza arbórea. Muy buen daño tanto físico como sagrado, además de usar la habilidad orden sagrada. De esa forma puedes bendecir tu arma con poder sagrado y será más efectiva contra los muertos. Además tiene un buen alcance. Esta arma podrás conseguirla en la caravana que está al borde del puente derrumbado. Y con todo esto tendríamos la primera parte de las mejores armas según tu build. Hay muchas más, pero creo que con esto podéis empezar perfectamente. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!